Atención, amigos míos, las imágenes hablan por sí solas. En este 5 de abril que ya nos abandonó, la verdad que se cumplieron 22 años de la muerte de uno de los hombres que le daba un peso específico a la música de los 90, hay que decirlo. Sí, claro. Me refiero a Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, cuyo algunos de sus protagonistas pues terminaron haciendo el grupo todavía vigente Foo Fighters. La verdad es que este hombre, tremendamente talentoso, dolido, que arrastraba una cruz interna, la verdad, sufría de una depresión que ya había sido detectada a los 7 años, fíjate. Ah, sí. Claro, y a los 27 dicen, o sea, esa es la versión oficial, por lo menos, de su deceso, es que él no aguantó más y terminó suicidándose. Pues bien, como es costumbre ya en esta fecha, y a propósito de dejarlo, como siempre, invitado, a ese tremendo documental, solo uno de por lo menos un par más que hay, respecto a que dejan bastante en duda si este hombre se suicidó o si fue asesinado. Si es que al menos hubo otra persona la que estuvo implicada en la muerte de este hombre. Vamos entendiendo un poco, señor director. Veamos imágenes de este chicuelo que obviamente criado en Seattle, una ciudad bastante triste, bastante movida, digamos, en términos como sociales. muy lluviosa, muy gris. Exactamente. Seattle exactamente, Almedrin creo que se llama, ¿no? La localidad que, Bueno, una localidad que era, sí, cerquita. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este muchacho a los 7 años, como te decía, se le declaró una depresión endógena, lo que de alguna manera lo conectó con un mundo más interno que le permitía componer, estar más cerca de su emoción y convertirla en arte, en este caso particularmente en canción. Siento que él venía de una familia muy cristiana, muy creyente, digamos que era como el gran arraigo cultural que él lo ataba, digamos, un poco a la tierra. Para él sufrió, obviamente, un rompimiento de corazón tremendo cuando, teniendo tan solo 9 años, sus padres se separan. Y el compadre, obviamente, comienza a tratar de escarbar donde sea de algo que le dé algún tipo de apoyo, algún significado en la vida. Y teniendo apenas 18 años, él genera esta banda que, con el paso de los años, 5 años más tarde, después de su inauguración, se transforma en el fenómeno que todos conocen como Nirvana, ¿cierto? Un nombre bastante particular. Ustedes sabrán, Nirvana es como, para los budistas o para los hinduistas, es como el gran cielo cristiano, ¿cierto? Bueno, atención, vemos ahora la presentación de Nirvana en sus inicios. Eran buenos. Eran buenos en esa época. Estamos hablando de principios de los 90, o sea, claramente rupturistas, queriendo meter ruido, quejándose de todo. Pero entendamos que, yo no sé si me equivoco, usted que es más melómano, amigo mío, el movimiento grunge fue el último movimiento donde el rock o la música con guitarra eléctrica tenía algo que decir. De ahí en adelante ya la cuestión un poco se digamos que fiesta, ¿no? Digamos que fue el último más sincero, más real. Había mucha sinceridad en ese movimiento, digamos. Luego apelaba a las dolencias de estar vivo, digamos, los problemas sociales, un largo etcétera. Pero en realidad esta fue una de las bandas que lideró ese movimiento, que duró bastante tiempo. De aquí se generó Lollapalooza y de alguna manera se recuperó eso donde la música tenía algo que decir. ¿Cierto? Claro, además, que conmovía. Estamos hablando de la época de Alice in Chains, de Pearl Jam, absolutamente, de Candlebox, en fin, una cantidad de bandas importantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasan los años 1985, Nirvana tiene algunos éxitos a comienzos de los 90, y ya en el año 1991, Kurt Cobain conoce a Courtney Love, quien ella se obsesiona con él, es una fanática. Claro, y comienza a perseguirlo obsesionadamente, se le declara, le tira el poto a la chuña, todo lo demás, para él una parte más de la grupo y parte de la vida del rockero, hasta que termina casándose con ella. Ahora, ¿por qué se gustaban? Por dos cosas bastante trágicas. Primero, por su mirada un poco angustiosa de la vida, y ambos eran muy adictos a las drogas fuertes, de evasión. Heroína, cocaína, drogas sintéticas en general. Obviamente por ahí se colocaban sus pitos muy amistosamente, pero en estricto rigor tenían una inclinación destructiva, no tanto evasiva. Querían desaparecer. Ella también quería tener un poco ese look con Cobain como de Sid Vicious y Nancy, ¿cachai? Exactamente. Como, verse como esa pareja rockera destructiva. Absolutamente, como los Bonnie and Clyde de la música. Exacto. Pues bien, en el año 1991 ella apura el paso, por ahí dicen que le metió un golazo, y finalmente tienen a su única hija, ¿cierto? Sí. Frances Bean, que ahí la vemos, y de alguna manera aquí se transforma en una inflexión perpetua para la vida de Kurt Cobain. Él dice, ¿sabéis qué? Ya, me tengo que enderezar, me tengo que ordenar un poquito y quiero ser padre de familia. Sin embargo, y aquí es donde yo desde ya planteo la sospecha, cuando él decide ser menos rockero y más un padre de familia, un esposo ejemplar hasta donde él puede, es cuando la mujer lo traiciona y se transforma
en su verdugo? Bueno, la pregunta está planteada ahí, suicidio o asesinato, lo conversamos a la vuelta de esta pausa comercial. Ya vuelve, más de Así Somos. Muerte, asesinato, suicidio, con Andrés Alfate. Bueno, estamos conmemorando los 22 años de su fallecimiento. La historia oficial lo tiene muy claro. Dicen que este hombre se suicidó de un escopetazo. Ya vamos a ir a esos detalles. Pero en estricto rigor, hay demasiadas pruebas que parecen... No, más bien, hay demasiadas dudas que parecen incluso demostrar lo contrario. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando tiene a su hijita, él de alguna manera cambia, se vuelve un poquito menos productivo para la música, se vuelve más amoroso por un rato, pero los tipos igual se daban la pala todos los días, entonces tenían la verdad que varios cambios humorales. No, y déjame agregarte una cosa, a él no le gustaba nada esto de ser estrella, muy bajo perfil, Sí, pues, bueno. le gustaba vivir Sí, en lo casas bastante piola. Courtney Love quería mansiones, él quería vivir en una casa piola. Exacto. Courtney Love una vez se compró un Lexus Eso. y él le mandó a devolver el Lexus porque le parecía que era demasiado para la vida que él quería tener. Le compró un Maruti. Más o menos, Más o sí. menos. Un alto, un alto. Un alto, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa el tiempo y comienza a entrar en una férrea crisis el matrimonio de ambos. De hecho, por ahí en varios recitales, ahí con micrófono en mano, como que aprovechaba a pedirle disculpas a ella. Y ella muy pesada. La verdad es que ella era el triple de reventada, que los dos, bueno, se ponían heavy, pero ella era muy descarriada. Siendo que ella era quizás no talentosa en la música, pero era buena actriz, fíjate. No En era esas nada de pocas apariciones que ha talentosa. salido, Sí. actuaba bastante bien. Como que los rockeros generalmente actúan bien, fíjate, que tienen una pasión. Les cuesta poco. Y ahora, le y ahora- cuesta y ahora está sobria, está en otra persona. Bueno, eso es lo que dicen. Físicamente, Sin embargo, está siendo negada por su hija. Ya va a llegar a ese punto. ¿Qué es lo que pasa? Un día y solo 3 días después lo encuentran, el 5 de abril, ¿cierto? Muerto, con todos los sesos reventados, porque ¿qué es lo que dijo la pericia en su momento? Cuando lograron entrar a la casa, y aquí viene lo loco, es que él se voló de un escopetazo los sesos. Así era más o menos el año 1994, cuando fallece este hombre, cuando posteriormente la policía encuentra una carta donde ya el odio parió declarado hacia su mujer, donde ahí claramente lo instala la prensa. Ahora, ¿qué dice esa carta de Kurt Cobain a entonces su mujer, con la cual ya no la podía ver ni en pintura? No, estaban- Lo siguiente, es bastante irónico. Bueno, ahí estamos viendo el texto original y de inmediato les paso a leer. Lo que ahí está expresado es: tú, Kurt Cobain, hablándose a sí mismo, tomas a Courtney Michelle Love para ser tu legítima esposa. Incluso cuando ella sea una perra con granos y gaste todo tu dinero del año en drogas y prostituta. Claro, porque ella le hacía a todo. Ambidiestra. Era loquilla. Ah, ¿le hacía todo? Sí, todo, claro, Ah, pero no es como que era lesbiana, era Loquilla. un reventón. Era cuando nomás, se po. drogaba. Me gusta todo, si hay de todo Era en todo este mundo. chumpa adentro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? 3 días después, como les decía, después de que fallece este hombre, he encontrado varias cosas raras. La puerta estaba cerrada como por fuera, no tenía el pestillo Es muy raro que, plástico por dentro. que Kurt Cobain no haya ido a buscarlo a su casa en Seattle, digamos, 3 días buscándolo y no vayan a donde era lógico que debía estar. Absolutamente, casa. tenemos el certificado de función que aquí aparece. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Que Kurt, según estaba diciendo por aquellos días, a todos sus amigos le decía: oye, a mí me tinca que mi esposo se quiere matar, no Que sé. se pegaron me late. escopetazos, que se pegaron Así escopetazos. como preparándolo Me todo. late. Lo que pasa es que él venía saliendo de una clínica de rehabilitación. Claro. Ella contrató a un detective para que lo siguiera durante esa semana. Y justo esa semana apareció muerto. El detective iba a ser un poco como un palo blanco para que ella pudiera expulparse un poco la culpa. Pero el mismo Exacto. detective hoy día la acusa a ella de ser... Claro. Lo mandó Ya, matar. aquí, ¿sí? ya, aquí tenemos un datazo, a ver si se te Toma, quedó bien. ¿cómo estuve? Cuando este hombre lo encuentran muerto de un escopetazo que le voló toda la cabeza, Obvio. finalmente Courtney, su esposa, estaba diciéndole a todo el mundo, dijo: no sé por qué me late que mi marido ya no da para más y No, se que va a matar. estaba diciendo. Ojo, que más de alguno enganchó con eso y fue donde Kurt Cobain le preguntaba: oye, compadre, ¿está bien? Sí, ¿por qué no? Porque andé medio depresivo, con ganas de matarte. No, le dice, no. Y ahí, con lo que se llama, que esta esposa, Courtney Love, contrató a un detective para que lo siguiera, no fuera que le pasara algo. Y era en realidad un chivo expiatorio para que dijera que Courtney Love no tuvo nada que ver con esto, que es donde queremos llegar. Entonces, aquí viene lo complicado. Porque, junto con su cadáver, se encontró una nota suicida. Que, ojo, ya es problemática porque se consideró que Esa hay es. 2 caligrafías diferentes. O sea, tiene 2 ¿Dónde? partes Pero es escritas. que a simple vista hay, digamos. Exacto. Ahora, pero está en eso, claro. y en la media carta, por mucho que uno tenga ganas de matarse, no sé. Bueno, Además, se supone que era una carta para como terminar Nirvana. Lo que quería Cobain era después dedicarse a cantar solo con guitarra de palo, lo Arjona, casi así onda, lo trovador. Eso era lo que quería para su futuro. un extracto de esa carta es lo que dice acá. Juzguen ustedes, vuelvo a insistir el dato de que aquí se encontraron 2 caligrafías distintas. No puedo soportar la idea de que Frances, su hija,
se convierte en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva, como en lo que me he convertido yo. Echándose toda la culpa a él, cuando Sí, claro. le echaba toda la culpa a ella. Lo tengo todo, y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general, eso es verdad. Más adelante dice, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida, que será mucho más feliz sin mí, pasándole, digamos, toda la Pero tela. pelota. Ojo, Puede cuando ser él una se quería carta separar, de despedida. él quería quitarle a su hija. O sea, no estaba de acuerdo. O sea, consideraba que lo mejor que podía hacer para su hija, no sé si quedarse con él o no, pero no con su madre. Y ahí diciéndole, tú sigue adelante, poco menos faltó que te amo, compadre, que te quiero mucho. Y insisto, Yo un par de igual que tengo algo en común con Kurt Cobain. ¿Qué? O sea, ¿Qué? mi odio a la gente en general. A ustedes, la gente que trabaja acá en general, me parece algo como bien de él. Nosotros te odiamos a ti, así que una buena estamos todos combinación. muy bien. Sí, nos queremos. Bueno, la gente también te odia, así que Claro que estamos estamos perfectos, sí. Estamos de correspondiente. Ahora, ¿quién lo mató? Atención con esta cuña. Esto es parte del documental que yo le citaba, Kurt and Courtney. She's a psychopath. She has a sociopathic personality like I do. Hank Harrison is Courtney Love's father. He told Dateline he thinks Love is somehow implicated in Cobain's death. And he's written his own book about it. I don't know who killed him. I know who benefited from his death, my daughter being one. It may not surprise you to learn that father and daughter have been estranged for years. While Harrison buys the theories, the authorities don't. No Ya, te lo a ver, puedo aquí creer. es más bravo, ¿ah? Cuando tu papá, tu padrastro, bueno, no sé, el tutor de ella, le dice, puta, yo entre la que la conozco y más o menos cacho, que ojo, actualmente la hija se la quitaron a ella. El paso del tiempo le dio la razón. ¿Y quién- ahora la quién se cuida quedó la con mamá y digamos una hermana de Kurt Cobain. Bueno, le decían, ¿sabéis qué? Yo creo que lo mató mi hija. O sea, hablando con su hija. pero perdón. De hecho, en otra parte del video dice así como, ¿sabes qué? Yo con esto estoy arriesgando mi vida. Pero a ti te hablo, a su hija. Perra, mentirosa, bueno, te tengo miedo. Pero perdón, él sacó un libro, también está haciendo como el negocio con del chorreo de la muerte de Cobain, también sacó un libro, o sea, están todos ganando plata. Y, Por supuesto, a él le conviene un poco así, hagamos intruso, ¿no? Pero, le conviene un poco pero como... hay manera y manera. ¿no? O sea, igual, digamos, inculpar a su hija con todo lo que puede llevar más allá que se lleven mal, digamos, podría ser un dato. Pero, ok, por ejemplo, digamos que te doy el punto, pero sin embargo, hay otra persona que dice que efectivamente fue el que recibió la plata para matarlo. ¡Atención! Porque la imagen que van a ver, él hace esta declaración y a las 2 semanas, muerto, el duche. No te creo. So, but you did some deal with Courtney, right? Yeah. She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. Yeah, I was telling you this. But how were you going to whack him? Did she tell you how to do it? Yep, blow his fucking head off. So She where had were a you going to shotgun. find him to do it? Well, up there, and she gave, mapped it out. I mean, up there in Bellevue, wherever they live, right outside Seattle. I know right where the house is. I know right what garden to pop him in. I just didn't think she was serious. But did she tell you how she wanted you to Yeah, pop she him? says, blow his fucking head off. I got the shotgun. But she didn't say anything about Make it making look like a suicide. A ver, si es El que bien nos da Duche. mucha confianza, el Duche, él es vocalista de un grupo que se llama The Mentors. ¿Qué es lo que pasa? Él termina confesando diciendo, bueno, sí, bueno, un borracho, un pernido, dice, pero sí, hay que hablar las cosas como son, yo total me da lo mismo, weón. Era un rey de mierda este viejo. Le dice, sí, me pagaron $50.000. ¿Le ofrecieron? Y claro, y tenía que hacerlo de tal o cual manera. Y hace esta declaración para este documental, y en 2 semanas después aparece así como un poco medio pasado de moda a esta altura, arrollado por un tren. Donde quedó hecho picadillo, donde no se le pudo hacer más preguntas, porque después de salir el documental, obviamente la policía quiso conversar con este hombre, pero claramente ya no estaba disponible, porque al igual que Kurt Cobain, en manera sospechosa, fue convenientemente asesinado donde otros se financiaron. ¿Qué pasó con la hija de Kurt Cobain? Finalmente el muerto tenía la razón. Se lo quitaron en el año 2009, la tuición a Courtney Love, vive, como le decía, con la madre de Kurt Cobain, con una hermana, y cuando a los 23 años, esta pequeñita le han preguntado, ¿qué opinas de todo esto? Lo único que puedo decir es que mi madre es la peor madre de toda una perra. Ustedes sí. Bueno, el documental está disponible en Netflix si lo quieren ver porque está notable. Se llama Kurt y Courtney, para que lo vean. Courtney. Tenemos que ir a una pausa y a la vuelta les voy a contar cuánto ganan los famosos. Ya. No los famosos. No los famosillos. No los Ustedes. famosos. Famosillos. Famosos por publicitar en